Muy bien, Amadeo, tercer bloque de Mirada Sur y volvemos a este bloque que habíamos, este segmento de líderes de la historia de la humanidad. Un ejercicio de memoria. Sí, señor. En algunos casos de memoria para los que conocen y para los que no conocemos en muchos casos una forma de instruirse. De aprender y sobre todo, bueno, hemos preparado varios líderes africanos porque África es un continente que conocemos muy poco, ¿no? Y por ahí nos burlamos de algunos estadounidenses que dicen que la capital de Argentina es Brasilia, o la de Brasil, Buenos Aires. Pero yo te aseguro que si le preguntamos a un argentino cuál es la capital de Burkina Faso, por favor, patinamos igual. No me uses de conejillo de indias. Entonces, y es importante porque si hablamos tanto de relaciones sur-sur, de multilateralismo, yo creo que África es fundamental. Por eso queremos revisar un poco los líderes de los años 60, de los años 70, de los años 80, desde la independencia de los países, el fin del colonialismo europeo y algunos líderes como Tomás Sankara, que no solo se limitaron a participar de la guerra de independencia, sino a animarse a cambiar estructuras sociales muy injustas. Vemos la primera parte de este informe sobre el Che Guevara africano. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. Sacerdote frustrado, militar, guitarrista y motero. Una amalgama de proyectos de vida conservadores y aficiones exóticas conforman la breve existencia del líder revolucionario Thomas Sankara, presidente del país africano Burkina Faso, antes Alto Volta, desde 1983 hasta 1987. Sankara comenzó su formación militar a los 19 años, tras renunciar a la carrera eclesiástica que pretendía para él su familia católica. A los 20 años era enviado a Madagascar para ser entrenado en un centro de jóvenes oficiales, y ya entonces tomó contacto por vez primera con las revueltas populares en los primeros años de la década de los 70. De vuelta a su país, Sankara luchó en las guerras fronterizas entre Alto Volta y Malí, y su popularidad subió como la espuma como guitarrista del grupo musical Tutakup Jazz, por su pasión por las motocicletas y por su indudable carisma personal. Sankara comienza su actividad política formando parte de la agrupación de los oficiales comunistas, organización secreta surgida en Alto Volta bajo la presidencia del coronel Salle Cervo. Nombrado secretario de Estado para la Información, abandona el cargo a los pocos meses por diferencias irreconciliables con un gobierno que prohibió el derecho a la huelga y los sindicatos de trabajadores. Su renuncia se hizo pública a través de la televisión cuando exclamó en directo: «Malditos sean quienes callan al pueblo». Tras un nuevo golpe militar, fue nombrado primer ministro, pero fue destituido al poco tiempo y estuvo bajo arresto domiciliario después de la visita al país del hijo del entonces presidente francés, Mitterrand. Otro golpe de Estado, llevado a cabo por una compañía de paracaidistas y apoyado por Libia, lleva a Sankara a la presidencia en agosto de 1983, cuando solo contaba 33 años de edad. Desde la presidencia impulsó la Revolución Democrática Popular, inspirándose en la figura del Che Guevara, en la Revolución Cubana y en Jerry Rawlings, líder militar de Ghana. Sankara centró su política en la lucha contra la corrupción, en la educación y la reforma de la agricultura, la salud y la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, Amadeo, esta última parte me parece que es interesante y lo vamos a ver en la segunda parte del informe porque, además de un líder revolucionario, se animó a revolucionarse a sí mismo y a revolucionar un país y una cultura muy machista, entre otras cosas, ¿no? Es difícil pensar en la modernidad, en cualquier movimiento revolucionario que no incluya la perspectiva feminista. Y el caso de África, si se quiere, es doblemente requerido porque allí la explotación de la mujer se superpone en capas a la esclavitud en general con la esclavitud de las mujeres en particular.
Él decía, no va a haber liberación del pueblo si no hay liberación de las mujeres, e incluso prohibió la ablación, una práctica común en muchos de estos países. Veamos el segundo informe y después lo comentamos. En el primer año de su mandato cambió el nombre de su país, Alto Volta, que llegó a convertirse en la tierra de la gente íntegra o Burkina Faso. Su afición musical se hizo patente con la creación de un nuevo himno nacional, Insel Nuit, una sola noche, cuya letra él mismo escribió. Su política de defensa de la mujer no tuvo parangón en toda África. Prohibió la ablación femenina, incluyó en su gobierno a gran número de mujeres, formó una guardia personal de mujeres motorizadas y condenó enérgicamente la poligamia. Igualmente, alertó como ningún otro gobierno africano sobre los peligros del SIDA. Ante todo esto, Sankara dijo: la revolución y la liberación de la mujer van unidas. No hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Las mujeres ocupan la otra mitad del cielo. Al estilo cubano, creó también en su país comités de defensa de la revolución. Otras medidas que le proporcionaron una gran popularidad fueron la venta de las flotas de coches oficiales lujosos de la marca Mercedes y su sustitución por el Renault 5, y la conversión de los depósitos de alimentos del ejército en un supermercado para el pueblo. Además, redujo el sueldo de todos los funcionarios públicos y prohibió el uso de choferes del gobierno y los billetes de primera clase de avión. Con todo lo recaudado, financió una campaña de vacunación, venciendo así la meningitis, la polio y la rubeola. A lo largo de su mandato, cobró tan solo $450 al mes y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, 4 bicicletas, 3 guitarras, un frigorífico convencional y un congelador roto, además de la casa donde vivía con su familia. Sankara decidió vivir en la misma condición que su pueblo. Por las noches visitaba en bicicleta a la gente de su poblado para percibir la urgencia con la que se tenía que resolver la pobreza. Redistribuyó la tierra de los terratenientes feudales y se la entregó directamente a los campesinos, logrando así un aumento de 1.700 kilogramos por hectárea a 3.800 en 3 años. De esta forma, se consiguió la autosuficiencia alimentaria. Se opuso tajantemente a la ayuda exterior, indicando que el que te alimenta te controla. Ideó la creación de un Frente Unido de Naciones Africanas que rechazasen el pago de su deuda externa, razonando que los pobres y explotados no tienen la obligación de pagar a los ricos y explotadores. También se opuso al culto a la personalidad, al negarse a que su retrato fuera colgado en los lugares públicos, como era la norma para otros líderes africanos y mundiales. Ante esto dijo que hay 7 millones de Thomas Sankaras. Como era de esperar, su permanencia en el poder fue breve. Un 15 de octubre de 1987, Thomas Sankara era asesinado junto con 12 oficiales en un golpe de estado, inspirado por su antiguo amigo Blaise Compaoré, que sería su sucesor. Pocos días antes de ser asesinado, Thomas Sankara había dicho: aunque los revolucionarios como individuos puedan ser asesinados, jamás se podrán matar sus ideas. Todavía hoy, a casi medio siglo de su muerte, la figura de Thomas Sankara sigue siendo enormemente popular entre los ciudadanos pobres de su país. Me impresiona, Amadeo, esto de que un verdadero revolucionario tiene que ser consecuente, ¿no? Y no puede haber ni una pizca, ni una duda de corrupción. No puede haber corrupción y también hay un concepto muy fuerte, ¿no? Los ricos no tienen la misma moral que los pobres. Sí. Es difícil imaginarse a Thomas Sankara con una cuenta offshore en Panamá. Claro, o también arreglando con los fondos buitre o pidiendo nuevos créditos, porque decía, el que te alimenta te controla. Sí, algunos conceptos que no pierden vigencia, ¿no? Todo el posicionamiento respecto al problema de las deudas y en este caso el problema de la soberanía alimenticia, que es lo que seguimos discutiendo hasta nuestros días, Mariano. Y vamos a seguir discutiendo en el próximo bloque porque vamos a hablar de cambio climático. Bueno, esto ha sido el bloque de los líderes de la historia. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir el martes que viene. Ya venimos.